Va a estar bien. ¿Cómo vivenciaste el sismo del 19 de septiembre? O sea, igual iba simplemente caminando, iba de una reunión, pero me tocó ver parte de los derrumbes que se realizaron en la mayor parte de la Ciudad de México. Ya no me tocó ver ninguno de ellos, simplemente me tocó ver escombros, pero pues sí, vi mucha movilización social, muchos jóvenes en las calles tratando de ayudar. Sí me tocó en esa parte de estrés, por así decirlo, pero en gran parte me tocó ver la desesperación de la sociedad en un principio, porque no había a lo mejor una preparación para este tipo de catástrofe. Realmente alguna vez lo había escuchado a mis papás hablar de eso, y que fue un sismo, por ejemplo, del 85, que fue algo muy fuerte, pero nunca me había tocado vivirlo en carne propia, no había sucedido algo hasta muchos años después. Y pues sí creo que es algo muy impactante, o sea, es algo que realmente te marca, ¿sabes? Como humano, y de forma física creo que vi mucho movimiento en las calles. Eso fue lo que más me impresionó, en todo índole, ¿no? Gente desesperada, gente tratando de ayudar, a lo mejor esta parte de coordinación entre autoridades, llegar el plan de N3, me tocó ver cómo llegaban los militares súper en friega. Y te digo, sí es una parte que te digo, te marca y a la misma vez te hace reflexionar como persona, ¿no? Entonces, lo que yo pude vivenciar. ¿Qué consideras que ha dejado en descubierto el sismo? Pues en descubierto, creo que sin duda alguna, pues sí. Hablabas de la falta de preparación. De la falta de preparación. ¿La falta de preparación de quién? De las autoridades. Creo que en efecto las autoridades, no sé si en algún momento nuestros padres, que ya ahora en esos momentos del 85 eran estudiantes o eran jóvenes, pues imaginaron que años más tarde sucedería algo de la misma naturaleza. Curiosamente un mismo 19 de septiembre. Y yo creo que justamente les faltó a nuestros padres, les faltó a las personas que están ahorita en el poder prepararnos para una catástrofe de esta índole, porque sí se hablaba de esta parte de hacer los simulacros, pero nunca se habló de una preparación mental para las personas, ¿sabes? O sea, no estábamos preparados realmente para saber que en efecto tendríamos, después de escuchar una alerta sísmica, salir a las calles para resguardarnos, pero nunca nos prepararon para atender a la sociedad posterior a un sismo, ¿sabes? Y considero que esa fue una falta de nuestros padres como tal, de la generación X. Creo que simplemente ellos, la medida de prevención que tomaron después del 85 simplemente fue poner alertas en las calles, pero hasta ahí. Realmente creo que como joven me hubiera gustado estar más preparado en cuestiones a lo mejor de rescate o simplemente de colaboración con la sociedad en una catástrofe. No supe cómo actuar en el momento, la verdad me estresé. Me puse muy mal, sinceramente, porque no sabía de qué forma ayudar, y eso me pegó, la verdad, porque pues creo que había formas de poder estar preparado y a lo mejor de manera más coordinada poder ayudar a la gente que estaba necesitada en esos momentos. Entonces esa parte fue la que yo creo que hizo falta. ¿Qué consideras que ha dejado en descubierto el sismo? En descubierto creo que primero, pues como ya se mencionaba anteriormente, la parte de la voluntad de los jóvenes. La voluntad de los jóvenes sin duda alguna fue extraordinaria. Creo que demostramos que nos podíamos organizar sin la necesidad de estar completamente en el lugar de los hechos. La coordinación de redes sociales fue impresionante, al mismo tiempo también hubo mucha desinformación, pero habló de una sociedad que por convocatoria puede tomar las calles, habló de una sociedad que por convocatoria se sensibiliza, habló de una convocatoria en donde las autoridades se pusieron pues realmente atentas de que en efecto había una serie de personas vigilando el actuar de cada uno de ellos. Lamentablemente no escuché muchas noticias de otros estados como Oaxaca o Puebla, Morelos. Sí creo que la mayor parte de la información se concentró en la Ciudad de México. Me hubiera gustado que tal vez esta coordinación desde que pasó el 7 de septiembre hubiese existido por parte de todos. Dejan descubierto que la Ciudad de México es prioritaria en México, y creo que no debe de ser así. Creo que todos los estados son importantes, y al mismo tiempo creo que también esa parte de sensibilidad de los jóvenes debe de verse no solamente en los casos de frustración, o sea, en los casos
en donde ya está latente la vida de muchas personas hacia la muerte, sí creo que debe de existir en otras cosas, como en la parte de la toma de decisiones en los congresos. Además, no lo sé, repito, creo que deja descubierto que estamos preparados, pero que solamente cuando es un tema muy sensible estamos preparados para ayudar, y no debería de ser así. Y por otro lado, la falta justamente de coordinación de manera general. A mí me hubiera gustado que el ejército hubiese tomado el control de todo esto, a pesar de que se tiene un estigma malo de forma general ante las Fuerzas Armadas. Pues creo que su responsabilidad era ordenar toda esa suma de esfuerzos, y que no existiese tanta gente en los derrumbes tratando de ayudar, porque al final del día eran muchas problemáticas, muchos derrumbes, y los esfuerzos al mismo tiempo se vieron limitados hasta cierto punto por parte de los que querían ayudar. Entonces deja al descubierto una desorganización, una sociedad que solamente con un tema sensible sale a las calles. Deja al descubierto también que podemos organizarnos sin duda alguna a través de esfuerzos mínimos como lo son las redes sociales, y pues que sí nos hace falta prepararnos como sociedad para atender este tipo de problemáticas. Te voy a hacer otra pregunta de lo que hablaste. Sí. No habla tanto de la denuncia, pero Sí. Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Puebla, no hubo esa coordinación en cuestión de comunicación, en cuestión de apropiarse de las calles. ¿Crees que es un factor predominante el tema del uso de redes sociales para tomar las riendas de decisión en estos sucesos? ¿Y consideras que debería ser, consideras que las redes sociales fueron vitales y que deberían estar a la altura que como está en la Ciudad de México? Sí, totalmente. Creo que el hecho de que muchas de las acciones que nosotros tomamos para ayudar a la sociedad partieron a raíz de redes sociales. Y en efecto, desconozco la situación del por qué no se haya hecho público o evidente esa forma de participación en otros estados. Simplemente en algunos casos se veía los videos de los derrumbes de estos estados, o de los centros de acopio y demás, pero jamás se vio pues la verdad la coordinación, principalmente coordinación de que un joven, repito, a raíz del 7 de septiembre dijera: ¿sabes qué? Vamos a tratar de organizarnos para que de Ciudad de México partamos a Oaxaca. La verdad es que toda la suma de esfuerzos se vieron por parte de las autoridades. Repito, yo no vi una coordinación en este sentido hasta que sucedió el 19 de septiembre, en donde estados como Puebla y Morelos, pues ahí sí se vieron afectados. Y yo lo que vi o lo que pude vivenciar es que posterior a que se acabó o que ya los centros de gravedad aquí en la Ciudad de México estaban ya repletos de personas, ya estaba repleto de víveres, fue cuando se tomó acción para buscar que los víveres que estaban aquí se trasladaran a otros estados, y eso sin duda alguna es terrible porque, repito, se vio la concentración de sumas esfuerzos aquí, pero pues no se vio la misma voluntad para otros estados. De hecho se hablaba, ¿no?, de que en algunos estados había como tal abuso de autoridad, que los víveres se estaban recopilando en casas, que los estaba adoptando el gobierno, que los estaban concentrando cuando las personas pues buscaban que los víveres llegaran específicamente hasta sus manos, ¿no? Entonces sí hubo falta de coordinación en redes sociales a partir del 7 de septiembre. Muy rápido, aquí se cayeron diversos edificios. Ajá. Habiendo reglamentaciones en construcción, ¿cómo opinas que un estado como Chiapas no tenga reglamentación propia de construcción, y cómo eso afectó a que más edificaciones se derrumbaran muy rápido? Pues brevemente creo que habla de que las personas que se dedican a la parte de construcción nunca han denunciado eso. O sea, creo que tal vez como ciudadano, como joven, pues no te vas a poner a leerla, y si eres, por ejemplo, comunicador o eres doctor, difícilmente te vas a poner a revisar las leyes que reglamentan eso en esos estados. O sea, creo que aquí también evidencia esa parte de falta de denuncia ciudadana, y yo creo que si como constructor no te sientes seguro y en tu estado no hay una reglamentación que a ti te proteja primeramente, y número dos, que como tal coordine las acciones de construcción en tu estado, pues sin duda alguna creo que también evidencia la falta de participación ciudadana en la creación de las leyes, o en su defecto en la denuncia de la falta de argumentación o de sustento dentro de la ley, ¿sabes? Entonces sí creo específicamente que en estos estados los que se dedicaban a construir debían de haber como tal denunciado que no existía
una reglamentación correcta para ellos. Las constructoras abusan del poco conocimiento que tenemos ante la edificación de un edificio. Sí, totalmente. Creo que no hay, o sea, como todo, en toda ley simplemente existen estas lagunas que al final del día apremian la corrupción. A los constructores y autoridades les importa poco la vida de los ciudadanos al corromperse para... Pues es que eso viene de la legislación. O sea, la construcción de la ley viene de la legislación y en efecto la coordinación entre legisladores y administradores de cierta demarcación territorial pues está coordinada para saber de qué forma se basa corrupción. Entonces, esto viene desde la parte de la creación de la ley y sin duda alguna evidencia que esta coordinación entre personas que están dentro de la jerarquía de gobierno pues están coludidas para que al final del día la ley se crea de tal forma que pueda existir corrupción y al mismo tiempo dentro de su aplicación pues se pueda justamente meter pues la corrupción como tal, o sea, los sobornos, los moches. Entonces habla de la falta de seriedad ante las autoridades para realmente tener reglamentaciones que aseguren a todos en general, a la sociedad, a los constructores, a los mismos legisladores. Pues hoy en día, si fueran mayores, son responsables de lo que ha ocurrido en gran parte del país. Claudia Sheinbaum. Pues, o sea, considero que sí hay una falta de seriedad ante su posición como delegada, porque si las personas que votaron por ella en la demarcación de Tlalpan hoy en día no ven que ella levante la mano para decir, en efecto fue mi responsabilidad, creo que habla primeramente de un desconocimiento de ella de la ley. O sea, no conoce la ley, no sabe que ella es responsable, y en segunda pues creo que es poco grato o poco inhumano que si la gente votó por ti no exista forma de que tú lo representes. Hoy está dejando ella la representación de Tlalpan a las autoridades pasadas, entonces no sé qué hace en Tlalpan. ¿Qué has hecho como ciudadano en beneficio a la sociedad? Primeramente, a partir del sismo, creo que lo primero que hice, la verdad es que reaccioné demasiado tarde, en la madrugada me salí, pues la verdad sí consternado, pues a tratar de levantar escombros. Estuve en el edificio que tenía poco de haberse construido al lado del Fiesta Inn sobre Tlalpan. Estuve ahí pues, desde las 10 de la noche hasta las casi 8 de la mañana, y al día siguiente me reuní con un equipo especializado, tanto de jurídico como de DROs, constructores, ingenieros civiles, para ver qué era lo que le hacía falta a la ley, y pues se determinó justamente, y ahí nos dieron esa pauta, ¿no? de poder hacer más a partir de los conocimientos que nosotros teníamos en cuestiones jurídicas, sociales, políticas. Y el punto principal o nodal fue que nos dimos cuenta a partir de esa charla que podíamos hacer una denuncia. Y antes de esa denuncia estuvimos en el multifamiliar de Tlalpan, en Ciudad Jardín, en donde nos habían informado que las autoridades estaban tomando rienda de cómo poder rescatar sin tomar en cuenta a los rescatistas, y a través de Alexis, un abogado, a través de una persona, interpusimos un amparo en donde como tal buscábamos que los rescatistas tuvieran todos los recursos suficientes hasta agotarse, hasta que ellos dijeran que ya no había una posibilidad más o que ya no existieran cuerpos dentro de la edificación, para que le diéramos pues esa parte de tranquilidad a las familias de ver al cuerpo de la persona. Y desgraciadamente, pues sí, en efecto, afortunadamente y desgraciadamente recuperamos 2 cuerpos a través de ese amparo, donde pues se pudieron sacar en la madrugada a las 3 de la mañana, y se determina por parte de los japoneses y de los israelitas que ya no existía absolutamente nada, ningún cuerpo adentro, y se determinó que con las cámaras térmicas que había una posibilidad de vida. Y a las 10 de la mañana es cuando se recupera un perrito, un schnauzer, que pues a través de este amparo pues, se pudo recuperar. Posterior a eso se nos muestran las pruebas térmicas, se hace con el cómputo de los japoneses, nos enseñan las pruebas de que ya no existía vida, nos enseñaron que había una prueba térmica, un objeto térmico que daba calor, que correspondía a un ataúd de piel, pero ya no era forma, ya no había como tal necesidad de sacarlo, y se siguió pues... simplemente se terminó esa parte del amparo, nos sentimos satisfechos porque pudimos, repito, haber dado satisfacción a esas personas, y posterior, con otra persona y con el mismo grupo, pudimos encontrar que podíamos hacer una denuncia ante las autoridades.
cuál era el objeto, simplemente hacer público y hacer de conocimiento de las autoridades pues que existían contradicciones, que existían omisiones y que existía una falta de irregularidades dentro de las declaraciones de la administración. Entonces se inició con el proceso de la denuncia y eso fue lo que pude hacer, la parte de escombros, la parte del amparo y la parte de la denuncia. ¿Cómo invitarías a la gente a que ayude? A que ayude, pues sí, en efecto, que no hay necesidad de que ellos sean o que tengan el conocimiento de todas las leyes, pero que le den la confianza justamente a los jóvenes como parte de seriedad para poder atacar ciertos temas que al final del día, hoy tal vez a lo mejor es muy difícil que un adulto pueda revisar. Entonces considero que los jóvenes hoy sí tenemos una responsabilidad grande, pero al mismo tiempo es obligación de los adultos dejar que los jóvenes actúen, porque muchas veces se detienen, no se les da la confianza, los marcan como inexpertos. ¿Y cómo pueden ayudar? Dejando que los jóvenes tomen riendas, dejando que los jóvenes se responsabilicen del actuar de cada una de las autoridades, y yo creo que la mejor ayuda es confiar en los jóvenes. Si tú pudieras definir una palabra, una frase, lo que México necesita, ¿cuál sería? Yo pienso que, híjole, no sé, yo creo que respeto a todos, porque en gran parte o en gran medida lo que ha sucedido hoy es que no existe el respeto por el prójimo, y derivado de ello es que existe esta confrontación entre jóvenes, entre adultos, entre sociedad, entre gobierno, y creo que simplemente todo parte del respeto. Si los adultos respetaran las decisiones de los jóvenes, podrían suceder cosas increíbles, y de la misma forma, si nosotros respetáramos a los adultos en su actuar, podríamos llegar a grandes soluciones. Sin embargo, la confrontación que hoy existe te marca una falta de respeto en la sociedad muy grande.